Próximo bloque docente, como cada sábado tenemos invitadas en el piso, así que saludamos acá a Joana, Itatí y Juan, que son también parte del gremio de ADOSAC. Bueno, Nati, vos también sos parte del gremio y parte del colectivo docente, porque vamos a hablar de lo que pasó, bueno, lo que viene pasando. Salimos ya, terminan las vacaciones de invierno, el receso invernal para los estudiantes, para los docentes, y en medio una negociación o no negociación salarial o trunca con el gobierno provincial, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las declaraciones que hubieron de parte del gobierno provincial, del Ejecutivo, en particular del ministro de Trabajo, Ezequiel Berbes, ¿no? Respecto de la tarea docente, también del segundo de Berbes, que si no me equivoco, Aravena, fue también alguien que hizo declaraciones ayer, sobre multar o sancionar al gremio docente por llevar adelante el paro, este paro de 72 horas que fue votado por el Congreso Provincial de la ADOSAC, antes de que inicie el receso invernal, en respuesta a la nueva oferta del gobierno. En ese momento, cuando hubo una reunión, no llevó ninguna oferta a la paritaria, entonces las asambleas y el Congreso Docente definieron un paro de 72 horas. Que se ratificó ahora. Se ratificó para el no inicio de las clases ahora con el receso invernal. Así que bueno, le damos la bienvenida, Joana, Tati, Juan, bienvenidos. Gracias. Bueno, queríamos conversar un poco también. Nosotros hablamos mucho en nuestro programa sobre los docentes en los términos, ¿no?, de lo que es la negociación salarial, las discusiones con el gobierno, pero también queríamos poner un poco la voz de los docentes, las y los docentes que realizan esta tarea que significa mucho más que lo que dice Ezequiel Berbes, que son 4 horas y nada más, y 1.300.000 pesos, ¿no? También Nati, obviamente, como docentes, que nos cuenten, docentes de qué nivel son, qué maestras o profesoras, qué clases dan, cómo es la labor docente. Así que bueno, queríamos hablar con ustedes sobre sus experiencias, ¿no?, del trabajo docente. No sé si quién quiere empezar por acá. Yo, dale. Bueno, dale, empiezo. Para nada trabajamos solamente 4 horas y trabajamos muchísimas más. Lo invito a mirar mi recibo de sueldo cuando quiera. Trabajamos muchísimas horas, somos sobreexplotadas para poder llegar a cubrir lo básico de la canasta básica, porque la verdad es que tenemos salarios que no dan abasto, aumentos por todos lados, la nafta vive subiendo, por ende todo lo que sea producto de la canasta básica, alquileres. Y no, la verdad que hablando en sala de profes con otros colegas y demás, es un clima de disgusto, de frustración, porque la mayoría de las docentes somos mujeres que somos sostenes de hogar, me incluyo. Yo llevo una casa con 2 pibes, trabajo mucho más de lo que debería, por salud mental. ¿Nivel secundario, no? ¿Yo? Sí. Trabajo en nivel secundario, soy profe de química. Tengo 36 horas actualmente, pero siempre sale alguna en excepción y la tengo que tomar porque si no, no llego. Y es siempre vivir prohibiéndome cosas o cosas que uno diría, no sé, lujos, pero no son lujos. Ponele, salir un fin de semana al cine con un pibe y es una fortuna. Exacto, no debería por qué ser un lujo. Exacto, no debería. Uh-huh. También tenemos derecho a esparcimiento y poco se habla de eso, a los chicos a jugar, a divertirse, a tener experiencias, ¿no? En familia, compartir. Exacto. Y eso no se puede hacer. Y ni hablar de querer sacarlos a los 2 juntos, o sea, hay que ir turnando. Exacto, Así que... Claro, algo que antes se podía hacer, que era una salida familiar, ahora solamente es de manera muy, así como muy dividida. Sí. Y Tati, ¿vos sos docente de qué nivel? Yo tengo experiencia en el nivel primario. Uh-huh. Esto de las 4 horas ha quedado instaurado desde hace mucho tiempo, cuando eran 4 horas frente a alumnos. Uh-huh. Estas 4 horas frente a alumnos hay que sumarles
todas las horas de planificación, porque el docente no se para frente a los alumnos sin tener una planificación que además es aprobada por las autoridades. También tiene que corregir todo lo que los alumnos producen, tiene que hacer un seguimiento de esa corrección y además, todas las horas que implican. Un docente tiene que estar a las 7:30 de la mañana a la escuela, tiene que salir antes. Después sale de una escuela y se va a otra, porque no hay muchos docentes que solamente trabajen en un cargo. Uh-huh. Así como los profes andan de una escuela en otra escuela con horas, sumando para tener toda su carga, lo mismo le pasa a los docentes de grado. Y sumado a esto también, todo el dinero que se pone para acompañar a los alumnos, las fotocopias, el material que se les regala cuando son en todas las edades, porque siempre se les hace un presente. Sí. Cuando se lo convoca a los padres también a reuniones, se les entrega algo. Entonces, todas estas instancias de las 4 horas ha quedado como un mito que no es realidad. No existen esas 4 horas. Ningún docente de ningún nivel, ni inicial, ni primario, ni secundario, ni terciario, ni universitario, trabaja esas 4 horas, porque el docente es una de las profesiones que continúa su labor en el hogar. Uh-huh. Ese hogar que, como dijo la compañera recién, se ve desdibujado porque el docente sale a las 7 de la mañana y regresa a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, y la alimentación, la salud mental, la salud física, los traslados, porque todo el día de un lado para el otro, y después de ese horario tal vez tenga oportunidad de encontrarse con su familia. El docente también es mamá, papá, hermano, hijo, y también está faltando toda esa parte que corresponde a la salud de cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Nati, vos también sos docente de primaria, en tu experiencia también un poco se cruza con lo que comentan acá ellas también, no sé si algo también puntual que de la experiencia del colectivo docente, ¿no? Sí, de escuela primaria. Además porque, por ejemplo, lo que pasa en el nivel primario, que es que no hay gabinetes psicopedagógicos, ¿no? Que es una reivindicación que lleva adelante nuestro gremio en las paritarias, uh-huh, etcétera, además de que se paguen el doble de cargo el título, ¿no? Eso es muy, muy importante porque el trabajo se duplica, pero sin embargo el sueldo no se duplica. Uh-huh. Y aún así no llegamos a fin de mes, digamos, o sea, aún cobrando doble cargo o teniendo la máxima carga horaria, incluso horas en excepción, no se llega a fin de mes. Pero además porque uno no solamente tiene la tarea de, planificar, buscar el material pedagógico, didáctico, etcétera, sino estar conteniendo, por eso hacía hincapié en esto del gabinete psicopedagógico, que no existe ni en el nivel inicial ni en el nivel primario, solamente existe y a medias y muy deficiente en el nivel secundario, cuando ya muchas situaciones deberían estar contenidas mucho antes de llegar a la secundaria, ¿no? Al nivel secundario. Yo, por ejemplo, trabajo en 2 escuelas y en las 2 escuelas trabajo en una en 5º grado y en otra en 7º grado, y en las 2 escuelas hay grandes problemáticas de convivencia, de comportamiento, de maltrato, de violencia, no solamente violencia entre pares, sino violencia hacia los docentes. Y uno tiene que sostener, contener, acompañar, buscar la manera de cómo trabajar y abordar ese tipo de situaciones. Y como decía Itatí, uno llega después a su propia casa, a contener sus propias realidades con una cabeza totalmente explotada, ¿no? Porque no hay tampoco una contención para los docentes, ni que hablar de la formación. Ni que hablar de la formación. En los profesorados no te dicen, vos vas a tener, sí, te incentivan, por ejemplo, a planificar con respecto, por ejemplo, a la convivencia. Pero hay muchas situaciones que se podrían resolver con la formación en educación sexual integral, que también tiene contenidos vinculares, uh-huh, que muchos profesionales de la educación no están formados para llevar adelante ese tipo de situaciones, y las aulas abundan de situaciones como esas de niños, niñas y adolescentes que uno debería poder manejar esas situaciones y a veces te desbordan. Hablamos de varios niveles, ¿no? Porque un poco lo que se habla, o sea, nosotros tenemos nivel inicial, el nivel primario, secundario, y un poco,
¿Cómo se convive con estas realidades, ¿no? También, no sé, Joana, por ahí en el secundario, ¿qué es esto? Nosotros tenemos una realidad que es la realidad docente, la realidad de los estudiantes en esa convivencia con estos pocos recursos que mencionaban o mínimos, y la situación de edilicia también, ¿no? Que se cruzan todas estas cosas, y en eso la tarea docente está como muy en el centro, ¿no? De los señalamientos de los gobiernos. No es la primera vez y continúa siendo así. ¿Cómo convive, bueno, la docencia con esta realidad? Bueno, sí, es cierto eso. Más allá de nosotros estar peleando hoy por nuestro aumento salarial, una mejora en el salario docente, también tenemos otras consignas igual de importantes. Por ejemplo, el mantenimiento edilicio. Uh-huh. Nosotros estamos sosteniendo la educación como podemos, parchando un montón de situaciones que tienen que ver con el mantenimiento de edificios que es casi nulo en la provincia. De hecho, este cuatrimestre, esta primera mitad de año que hemos transcurrido, hemos tenido un montón de suspensiones de actividades que no fueron por parar, por medidas de fuerza, sino por justamente no contar con calefacción, con agua, tenemos problemas de cloaca, de luz, y eso ha hecho que no se pueda desarrollar estas planificaciones. Exacto. Todo lo que nosotros proyectamos no lo pudimos llevar a cabo tal cual. Tuvimos que ir en el camino haciendo modificaciones porque, bueno, tenés clases un día y no sabes si la semana que viene vas a tener clases de nuevo, o va a tocar rotar, o va a tocar suspender directamente las clases. Y depende del nivel, la sobreexplotación que hay sobre eso, ¿no? Porque se empiezan a rotar, por ejemplo, los grados, los cursos, qué sé yo, y te piden, bueno, una reformulación de la planificación y que tenés que enviar tarea a la casa. Exacto. ¿No? Como en pandemia, tal digamos, cual, ¿no? Se vuelve también a una sobreexplotación del trabajo. Sí. Y después a exigirte que cierres nota y que saques la nota donde puedas, porque las calificaciones de los chicos tienen que estar. Claro. No les importa si así los chicos hayan ido 2 días a clase. Tal cual. ¿Cómo los evaluás? Tal si cual. fueron 2 días no tenés evaluación. Bueno, sobre esto un poco también conversar igual Juan, que es el secretario general de la filial de OSAC Río Gallegos. ¿Cómo es esto que decía Itatí, que me parece muy acertado, la idea del mito sobre la tarea docente de las 4 horas? ¿Desde dónde aparece y cómo se intenta sostener la idea de que el docente trabaja 4 horas y gana 1.300.000 pesos por un solo cargo? Bueno, es pertinente la pregunta porque refleja la continuidad, por ejemplo, de la mirada del sector docente de un gobierno que dice ser distinto al gobierno anterior, pero la mirada es exactamente la misma. El gobierno de Claudio Vidal, que decía que iba a poner la educación en primer lugar, es un gobierno que está llevando adelante las políticas que llevaba el gobierno kirchnerista. De hecho, muchos de los funcionarios que han salido, digamos, a colocar estos planteos son funcionarios que han sido parte de la gestión de gobierno del kirchnerismo. Iris Rasguido en el Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, Adela Vera, las 3 mujeres que dirigen el Consejo Provincial de Educación son de gestión kirchnerista. Uh-huh. Ezequiel Berbe, que es el ministro de Trabajo, que es el que debiera mediar, es de gestión kirchnerista. Es decir, alguna vez dijo algún actor muy bien guionado en alguna película muy importante, creo que fue El secreto de sus ojos, lo único que no pueden cambiar las personas son sus pasiones. Uh-huh. Bueno, queda a la luz que lo único que no pueden cambiar los funcionarios del gobierno de Claudio Vidal son sus pasiones. Siguen pensando de los docentes exactamente lo mismo que pensaban cuando estaban bajo la gestión kirchnerista, que solamente trabajan 4 horas, que son unos vagos, que merecen cobrar salarios por debajo de la línea de pobreza. Ese es el razonamiento que hace la gestión de gobierno actual del Consejo Provincial de Educación y del Ministerio de Trabajo. Lo que termina revelando de fondo que tiene una preferencia de clase. Uh-huh. Esa es la realidad, porque para Ezequiel Berbe los docentes trabajan 4 horas, acá las compañeras han explicado claramente que eso no es real, lo venimos explicando hace muchos años, pero han demostrado, digamos, en la nota recién, que esa realidad no es la que plantea Berbes, pero nosotros hemos tenido en la provincia de Santa Cruz un locao patronal.
hemos tenido a los dueños de las empresas pesqueras no permitiendo salir a pescar. Y Ezequiel Verbe no se le cayó ni media palabra respecto de los patrones que no permitían salir a pescar, aun cuando el no salir a pescar afecta las finanzas de la provincia de Santa Cruz. Porque si los docentes hacen un paro no afectan las finanzas de la provincia de Santa Cruz. Pero si los dueños de las petroleras, los dueños de la minera, los dueños de las pesqueras te realizan un locao patronal, afectan las finanzas de la provincia. Sobre eso Ezequiel Verbe no dijo ni media palabra, no dijo que los empresarios dueños de esas pesqueras no trabajan ni un minuto en la provincia de Santa Cruz, se fugan la guita que ganan en la provincia de Santa Cruz, se la llevan, no dejan un peso acá adentro y cobran mucho más que 1.300.000. Se levantan miles de millones de pesos y se los llevan de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál fue el comentario del gobierno de la provincia de Santa Cruz respecto de eso? Termina revelando, ahí está. Termina revelando que este gobierno está en contra de los trabajadores. Es un gobierno más que está en contra de los trabajadores, que le perdona la vida a las patronales que realizan locao patronales en la provincia de Santa Cruz, y probablemente hoy ellos dicen que no tienen fondos para dar un aumento salarial, nosotros no lo creemos que la provincia tiene plata y hay donde ir a buscar plata para dar aumento salarial a los trabajadores. Lo que creemos es que le hacen demasiadas concesiones a los sectores de donde ingresa guita o los sectores económicos donde debiera ingresar guita a la provincia de Santa Cruz, y entonces probablemente producto de este locao patronal del que el gobierno no salió a hablar, no salió a pronunciarse, ni salió a cuestionar, ni salió a crucificar como sale a crucificar a los docentes, ha generado que no ingrese la plata necesaria a la provincia para que se pueda terminar recomponiendo la situación salarial de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Tenemos esta situación, tenemos un gobierno que ataca a trabajadores y que defiende empresarios, aun cuando los empresarios afectan la economía de la provincia. Bueno, esa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? De los discursos, obviamente, que tienen esta característica de decir, bueno, por un lado, ataco, cuestiono a los docentes que vienen llevando adelante, van a llevar adelante una medida de fuerza, porque la realidad es que los docentes este año no llevaron un paro de largo plazo, sino que estuvo de alguna manera medido también en el sentido de que han tenido gestos respecto de las negociaciones salariales, porque las negociaciones, si bien no significaron una recomposición salarial para sacar de la línea de la pobreza a los trabajadores, sí tuvo que ver con un compromiso de otras cosas que tenían que ver sostener fuentes de trabajo, de los docentes a los que estaban dejando sin espacios para poder dar clases. Hubo una recomposición mínima, pero bueno, negociaciones que de alguna manera permitieron que se pueda tener clases. Ahora, hubo un acuerdo que no se cumplió, que fueron la revisión a julio de el salario. No hubo una paritaria positiva porque el gobierno no ofreció nada. En definitiva, bueno, si bien hubo una negociación con los gremios de la administración pública, con ustedes no. Y por otro lado, bueno, esta idea de que vuelven a utilizar viejos discursos de, bueno, vamos a dictar la conciliación obligatoria porque ustedes están fuera de la ley, no pueden llevar adelante este paro, y sin embargo pasa esto de vuelta, ¿no? De los ataques que están, por un lado, mediados por la idea de la estigmatización, decir, bueno, ustedes solamente trabajan 4 horas, ganan 1.300.000, ¿cuánto más quieren ganar? Y por otro lel las sanciones, ¿no? Bueno, ustedes van a ser sancionados porque lo que ustedes están haciendo es ilegal, no pueden hacer un paro, que es Julio Aravena creo que es, si no me equivoco, en el Ministerio de Trabajo, y que, bueno, tiene esta respuesta del gremio docente, ¿no? Se ratifica el paro por 72 horas, este lunes inicia la semana con un paro docente. ¿Cuál es, bueno, un poco el mensaje de la docencia santacruceña para lo que va a ser esta semana de paro y me imagino que de movilización también? No sé si alguien quiere responder. Bueno, yo pienso, por también lo que se escucha en las escuelas, ¿no? Que hay un agotamiento por todo esto que venimos hablando, que hay un agotamiento generalizado, digamos, de todo lo que se le echa sobre los hombros a los docentes, a la docencia en general, sobre la tarea que hay que hacer, porque bueno, lo venimos hablando desde el inicio del programa. Hay un ataque a la clase trabajadora que justamente se ve en las escuelas, o sea, se refleja en las infancias, en las adolescencias,
cuando los pibes van muertos de hambre a la clase, cuando se te duerme un pibe porque no tiene una contención familiar como debería tener, pero además sin juzgar a las familias que crían, ¿no? Porque nosotros también criamos familias que mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas. Llegamos agotados, todos los trabajadores, independientemente de sean docentes, trabajen en la salud, etcétera, o en el peor de los casos sean desocupados. Hay una carga mental que se ve reflejada justamente en esto que te decía, en el comportamiento de los pibes, ¿no? Que tenemos que estar sosteniendo todo el tiempo. Ahora esto nosotros lo tenemos que contrarrestar y poniendo sobre la mesa, debatiendo con nuestros compañeros, que la única manera de poder defender la educación pública en su conjunto, tanto salarialmente como la cuestión edilicia, que también corre en riesgo nuestras vidas, digamos, no es que nosotros reclamamos la cuestión edilicia, son nuestros lugares de trabajo, las escuelas. De hecho, hay un querer someter a la docencia tremendamente grave, cuando dicen, bueno, los pibes se pueden retirar, ustedes no, ustedes cumplen horario. O sea, hay una gota, un hilo de agua, no importa, se la bancan, hacen pis en su casa, se la aguantan, van y además nos dan tarea para debatir el acuerdo pedagógico y no sé qué, mientras estamos cumpliendo horario, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es irnos a la casa. Si estamos encamperados cumpliendo horario porque las condiciones, o cumpliendo horario en otras escuelas, porque las condiciones edilicias de nuestro propio lugar de trabajo, donde nosotros firmamos una declaración jurada y hay un seguro sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, en ese específico lugar edilicio, ¿no? Bueno, sumando todas estas cosas, que seguramente me estoy quedando con un montón de cosas afuera, nosotros tenemos que defenderlo en la calle. Y no es que metemos 72 paros porque somos unos vagos, porque nos resbala la educación. No, al contrario. Defendemos la educación pública, defendemos la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Y por eso salimos a la calle, por eso paramos. Y porque, bueno, sí, algunos más agotados que otros, elegimos esta profesión, esta carrera, porque evidentemente hay algo que nos llama, digamos, a trabajar de esto, aunque lamentablemente cada vez es menos, pero por esta deficiencia que hay de parte del Estado, desde el vamos, digamos, desde lo mal pago que está el trabajo docente. Muy bien, bueno. ¿Cuándo es la movilización? ¿Cómo es la semana de organización de lucha? Para ir cerrando, ¿cuál es la convocatoria? ¿Tienen un día para marchar? ¿Cómo empieza esta semana? Yo no vi si hay flyer por lo pronto hay 72 horas de paro. Para lunes, martes y miércoles. Se está definiendo, el lunes va a haber una reunión del cuerpo de delegados y se van a definir el resto de las actividades que se van a desarrollar, pero seguramente una de ellas va a tener que ver con ir al Ministerio de Trabajo a enseñarle quizá lo que no comprendió Ezequiel Verbes, que es la cantidad de trabajo que tienen los docentes, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le agradezco.